Natalia Castaño Cárdenas es la directora de Urban, de AFIT. Hola Natalia, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Jaime Cuartas es concejal de Medellín, citante precisamente a este debate y un hombre que le ha hecho buen seguimiento a este asunto. Concejal, bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Y por supuesto que es un gusto compartir con ustedes este programa, este espacio en el noticiero precisamente para hablar de la gentrificación, que es un fenómeno que nos preocupa y que es importante que lo analicemos con profundidad. Sin duda, ayer en Consejo de Redacción nos detuvimos un par de minutos para conversar ese asunto porque realmente es preocupante, interesante, importante, pero a la vez preocupante. Y de ese resumen de la sesión expresado en un boletín de prensa, ayer incluso sacábamos dos comentarios: gentrificación y turistificación desplazan ciudadanos de Medellín, una premisa, y la segunda, que es la expresión de algunos concejales y una especie de conclusión: el problema de fondo de la gentrificación es que las dos últimas administraciones no construyeron vivienda nueva. ¿Qué está pasando en Medellín? ¿Desde cuándo está pasando y qué le está ocurriendo hoy a algunas comunidades de la ciudad? Bueno, propuse el debate precisamente porque considero que ese es un tema que debemos empezar a evaluar ya. Viene ocurriendo desde hace ya mucho tiempo en la ciudad, pero necesitamos ponerlo sobre la agenda de discusión y de análisis desde lo público para juntarnos los distintos actores de la sociedad, la academia, el sector privado, los colectivos, para revisar cómo esta situación que está muy relacionada con la turistificación que ustedes mencionaban, son dos conceptos que convergen y están muy relacionados, pero la gente se pregunta hoy, ¿por qué en la ciudad el costo de vida está aumentando? ¿Por qué se está poniendo tan cara Medellín? Y en gran medida obedece a la gentrificación. Incluso más allá del tema de la inflación, la gentrificación está generando que los pobladores, los residentes originarios de algunos de los sectores de nuestra ciudad que han estado ahí décadas, se están teniendo que ir. ¿Por qué? Por la llegada de nuevas personas, especialmente turistas, que vienen con una capacidad adquisitiva mayor a gastar en euros y a gastar en dólares. Entonces hacen que en ese sector, en ese lugar de la ciudad, el costo de vida suba. Los cánones de arrendamientos hoy están llegando al 65% de incremento, una cosa que no se había visto nunca en la ciudad. La disponibilidad de vivienda para arrendar incluso hoy en Medellín ha disminuido en un 58%, y eso hace que esos pobladores o residentes o moradores originales tengan que irse a otros sectores de la ciudad e incluso peor, irse de Medellín. ¿Por qué? Porque tienen que buscar lugares que su poder adquisitivo menor les permita arrendar, comprar, vivir. Entonces ahí hay una situación que he querido traer al debate porque tenemos que hacer todo lo posible para disminuir los efectos negativos que esto pueda tener en la calidad de vida de las personas de Medellín. Directora, desde la academia, ¿qué han analizado ustedes sobre este fenómeno? ¿Qué es lo que ha incentivado esta situación de gentrificación y turistificación en Medellín? Bueno, pues primero nos interesa más hablar como de algo más amplio, y es el acceso a la vivienda, ¿cierto? El acceso para todos a la vivienda, ya sea propia o arrendada. Casi que el 36% de la población vive en viviendas arrendadas. Entonces, digamos, es un concepto un poco más amplio, pues tendremos que hablarlo un poco más amplio en relación solo a la gentrificación, a la turistificación, porque tiene que ver también con unos déficits históricos de construcción de vivienda. La vivienda nueva que se está construyendo no está siendo suficiente para cubrir ese déficit, y tampoco está cubriendo los estratos más bajos, que también están viviendo esa misma situación, que no encuentra soluciones de vivienda, tampoco acceso a créditos adecuados, y por el otro lado también los estratos más altos, que sienten que llegan otras demandas, otros que quieren demandar esos mismos espacios. Entonces el déficit histórico no se puede solucionar. Hoy es una situación coyuntural, pero es un tema estructural que se debe analizar también desde diferentes variables. Esa debilidad también, que si bien en el POT y en el Plan de Ordenamiento Territorial tenemos suelo que se podría renovar, suelos de renovación urbana, pues la manera, las herramientas, las gestiones todavía no han sido lo suficientemente rápidas, flexibles, para poder que se desate, digamos, un desarrollo en ciertos sectores de la ciudad más cercanos al río, más cercanos a las zonas de vivienda. Por tanto, ahí hay como una pregunta que también nos debemos hacer en el marco de una actualización del POT, una posible actualización del POT, donde busquemos qué herramientas, basados ya en la historia que hemos tenido de cómo habilitar ese suelo que ya existe, que está en la
la ciudad, que no nos tenemos que ir hacia afuera, hacia donde no hay transporte, hacia donde no hay servicios, sino buscar cómo encontrar esas herramientas de renovación dentro de la ciudad, pero por el otro lado, seguir promoviendo y seguir haciendo proyectos en los barrios de mejoramiento integral de barrios, porque estamos sintiendo, no solo es una situación que está viviendo el poblado Laureles Envigado, sino que los estratos más bajos también están teniendo que desplazarse a zonas que por lo general también tienen problemas de riesgo. Entonces estamos generando problemas en muchos sectores de la ciudad que por tanto no podemos como ponerlo en un solo actor, digamos, del turismo, sino entender las dinámicas de la vivienda, de la producción de vivienda y de cómo sí estamos llegando a cubrir ese déficit, tanto cuantitativo como cualitativo. ¿Y desde cuándo estamos en déficit de vivienda? Pues mira, los datos en 2018 hay 27.000 hogares que estaban en déficit. O sea, estamos ya desde ese momento ya había un déficit alto, hoy la demanda también es más alta. O sea, que ha ido creciendo. Ese es otro punto. Necesitamos datos mucho más actualizados de cómo se está dando este fenómeno. Parte también de lo que venimos desde la academia es diciendo es necesario un observatorio del hábitat, un observatorio que nos permita juntar datos de todos los actores que tienen que ver con este tema, desde la lonja, desde Camacol, desde el turismo, desde los procesos, desde las políticas públicas, para poder tener datos más cercanos, más dinámicos, porque esto es muy acelerado, ¿cierto? El proceso de pospandemia, el turismo se ha acelerado muchísimo y necesitamos datos cruzados que nos permitan tener más información para tomar decisiones a todos los actores. Concejal Jaime Cuartas, yo quiero quedarme en ese punto, la posibilidad, la oferta de vivienda en la ciudad de Medellín ante los proyectos. Usted hablaba en el debate lo que pasó en la administración anterior y lo que está pasando en esta, donde el Plan de Desarrollo de Medellín Futuro contempla una línea de por lo menos la entrega de 7.000 viviendas. Eso está pasando cuando hablamos de interés social de los estratos más bajos, como lo decía la directora, que salen desplazados por no tener ese acceso de vivienda. Miren, en el debate el concepto de los conceptos importantes que trajimos es que no podemos negarle la ciudad a la gente. ¿Cómo no le negamos la ciudad a la gente? Precisamente yo he sido uno de los que ha traído al debate y la reflexión de nosotros. Tenemos que activar la renovación urbana que ha estado estancada en la ciudad por mucho tiempo. Algunos alcaldes, en este caso Aníbal Gaviria fue de los que más trabajó el tema de vivienda y el tema de renovación urbana, y tenemos hoy un déficit, según el DANE, de cerca del 33.6% de déficit de vivienda en Medellín. Esto quiere decir que si nosotros logramos activar renovación urbana, la renovación urbana debe venir con lo que queremos es poner sobre este suelo valioso del valle, reciclar ese suelo y construir, hacer procesos de equipamiento urbano que nos permitan tener una ciudad con más espacio público, con mejor equipamiento, con más servicios, comercio y vivienda. Ahí tenemos que poner vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, tenemos que incrementar la disponibilidad de vivienda para la ciudad. Entonces, realmente hoy lo que está pasando es que sí, ha habido en estas últimas dos administraciones, necesitamos tener una apuesta más contundente por incrementar el número de viviendas en Medellín, porque lo que estamos haciendo hoy, aunque se esté haciendo, no es suficiente para suplir ese déficit de vivienda de Medellín. La administración del actual alcalde Daniel Quintero y la administración anterior del exalcalde Federico Gutiérrez no hicieron apuestas más fuertes en materia de vivienda. Lo que está generando hoy es esto, pero yo quiero hacer una reflexión. Ojo, no podemos satanizar ni estigmatizar el turismo, y lo que menos queremos, por supuesto, es que existan ahora brotes de xenofobia y de rechazo a los extranjeros. No, nosotros hoy nos convertimos en un referente turístico para el país y para Latinoamérica. Medellín hoy es considerado como la tercera ciudad más atractiva en el mundo para venir a visitar, y para los nómadas digitales, por ejemplo, que es un concepto que se está dando después de pandemia, y es que usted puede hacer trabajos remotos de cualquier parte del mundo. Muchos están viviendo acá con vocación de permanencia. Entonces, hoy Medellín es en el mundo la 10ª ciudad más atractiva para los nómadas digitales, la tercera en Latinoamérica. El turismo y la derrama económica del turismo es importante para la ciudad. Miren, solamente en diciembre del 2022, es decir, el pasado diciembre, comparado con el diciembre del 2021, generó 36 millones de dólares de derrama económica para la ciudad, solo en turismo en diciembre del 2022 comparado con diciembre del 2021. 15 millones de dólares más. Y hemos incrementado el número de visitantes, es decir, esperábamos 1.200.000 visitantes en Medellín y tuvimos 1.400.000 visitantes, y se ha incrementado casi en un 52% el número de visitantes extranjeros a la ciudad. Esto es muy bueno,
eso es positivo para la ciudad. Hay que seguir fomentándolo, pero el turismo legal, organizado, vigilado. Tenemos que combatir esas externalidades negativas del turismo. Ese lado negativo del turismo tenemos que combatir. Ese que no queremos, el de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, el del consumo de drogas, el de la ilegalidad, de los hoteles y esos hostales ilegales. Esas cosas sí las tenemos que combatir. Pero lo demás es bienvenidos los turistas. Pero lo que está generando la gentrificación es una ruptura muy compleja del capital social, de la cohesión comunitaria. Estamos perdiendo mucho de nuestras costumbres y de nuestras historias, de nuestros habitantes tradicionales de nuestro territorio. Antes a uno iba a la universidad y la mamá lo llamaba a uno y le decía: mijo, vea, yo le dejé las llaves con doña Olga para que usted llegue ahorita después de la universidad. Entonces ahora ya no lo pueden llamar a decirle: mire, ahí le dejé las llaves con el señor que vino de Dallas ayer y que está pagando el Airbnb de la vecina. No, eso ya no, eso ya es muy difícil. Sí, pero escúcheme, Juan, antes de su pregunta, pero para concretar parte de las respuestas que usted acaba de dar, entonces, responsables de parte de este proceso de gentrificación en Medellín es el exalcalde Federico Gutiérrez y es el alcalde Daniel Quintero. No, la gentrificación es un proceso que se ha venido dando de forma espontánea debido a la llegada de estos extranjeros con mayor poder adquisitivo sobre aquellos que tienen menor poder adquisitivo y tienen que irse a algunos sectores de la ciudad. El incremento del canon de arrendamiento de un 65% y la disminución de la disponibilidad de vivienda para arrendar, que está en un 58%, sí obedece a la falta de vivienda, de disponibilidad de vivienda. No hemos construido vivienda en Medellín en los últimos 8 años, o por lo menos la suficiente. Pero en esos 8 años los alcaldes han sido Federico y Daniel. La suficiente vivienda para poder suplir el déficit de vivienda en la ciudad no se ha construido, esa es la verdad. Pero, Natalia, directora, también hay que ser claros, o sea, no solamente faltan viviendas nuevas, falta una política para hacer control a esta llegada masiva, que sin duda nos encanta que lleguen los turistas, pero es que esa gentrificación es un desplazamiento del que vive ahí para de un momento a otro, una casa que vivía una familia, la tumban, la arreglan, la modifican y hacen 10, 12 pequeños apartamenticos y eso se convierte en un hostal que llaman ahora, un Airbnb, donde no tiene ni control, no se sabe quién llega, no se sabe cómo construye. ¿Hay alguna responsabilidad de esta administración en ese control desaforado porque es que lo decíamos ayer, hay centros, el poblado ya está así, pero San Joaquín, Laureles, La América, Floresta y el centro de Medellín, ahorita Prado arrancó esa nueva modificación que son coworking más Airbnb. Entonces, claro, esa cosa que se dispara, no hay control. Ustedes desde la academia han visto que no hay control, no hay planificación, y por un lado no hay vivienda, y por otro lado no hay planificación para estas transformaciones que se hacen de lo que es la arquitectura y la vivienda. Sí, yo creo que nos tenemos que situar como en ese fenómeno global, ¿cierto? Donde eso está sucediendo y ha sucedido en ciudades como Barcelona, Ciudad de México, ¿cierto? Que están viviendo de una manera también dramática esto. Yo creo que, de nuevo, no es satanizar ese proceso porque yo creo que es muy importante que el turismo mueva y dinamice la economía. Tenemos que construir una visión mucho más estratégica donde no separemos sectorialmente como las miradas. O sea, tenemos que hacer un plan sectorial para el turismo, un plan sectorial para la vivienda. Tenemos que empezar a conectar todo eso porque todas esas dinámicas nos permiten construir la nueva visión de la ciudad. Quizás la que hoy estamos en un momento interesante y es eso, cuál es la ciudad que queremos en ese marco de estas nuevas dinámicas, donde también es importante entender que necesitamos renovar algunos suelos y poder también reciclar esa ciudad que quizás ya no tiene los servicios adecuados. Por ejemplo, el tema del centro, hemos hablado del centro en el tema de la seguridad. Claro. ¿Dónde está la vivienda en el centro? Sería un lugar en el cual tendríamos que hacer un esfuerzo mayor para que la vivienda vuelva al centro, para que haya familias viviendo allí, pero requiere de muchas variables alrededor. Entonces creo que son oportunidades, tomemos esto como una oportunidad para entender que tenemos que repensar la ciudad. Pero en esta alcaldía no fue. Ya nos queda muy poco, pero tenemos que, digamos, aprovechemos estos espacios para unirnos, ¿cierto? En términos de quiénes son los actores involucrados en este proceso. La academia y desde la universidad podemos propiciar los espacios para que esas discusiones se den, pero para que se den también en un tono no de satanizar y decir es que no pueden venir. Yo creo que también tenemos que entender quiénes son los turistas que están llegando. Para que cerremos, pero ¿cómo conciliar? ¿Cómo lo ha hecho Río? ¿Cómo lo ha hecho Santiago? ¿Cómo lo ha hecho Cancún? ¿Cómo conciliar el interés económico producto de un turismo creciente magnífico
tercer destino en América Latina para los nómadas digitales. Ellos vienen, se enamoran y se quedan. No se quedan 3 meses, se quedan 1 o 2 y conocemos casos ya de 4 y 5 años. Y de aquí salen y regresan, van y vuelven. Gastan en la ciudad, generan una dinámica económica. Sí, claro. La ocupación hotelera tiene un dato histórico para Medellín. Promedio año del 2022, 77% de ocupación hotelera. Los hoteleros tienen que estar felices por esto. Esto es bueno. Sí, pero hoy sin duda nosotros es magnífico. tenemos instrumentos en el POT, Natalia los mencionaba, ya existen para combatir la gentrificación. Nosotros tenemos una política de protección a moradores, pero que está enfocada más en la gentrificación por obra pública o por riesgo. Tenemos que pedirle a esta administración y a las que vienen, uno, pues el próximo alcalde tendrá que construir más vivienda en la ciudad, uno. Dos, nosotros tenemos que hacerle una evaluación y un seguimiento más riguroso a este fenómeno. Los observatorios, el plan de ordenamiento territorial, esos observatorios nos tienen que dar datos para medir el impacto. ¿Para dónde se está yendo la gente? Hoy no sabemos ni siquiera para dónde están yendo. El que se va hoy Manila, que es un barrio tradicional de Medellín, hace 30 años era un barrio, hoy es otro diferente. Hoy solamente queda un distrito diferente. Solo queda un 25%, no es residencial. queda un 25% de residentes originales. El 75% ya son otra cosa. Pero escúcheme, concejal, pero es que le preguntaba a Natalia cómo conciliar, ¿cierto? ¿Cómo ustedes estudian los fenómenos urbanos? ¿Cómo lo han hecho otras ciudades y otros referentes internacionales? A ver si el modelo, además de las herramientas propias en la construcción de política, pues nos permite avanzar en ambos sentidos sin expulsar a los propios. Pues mira, en Barcelona hicieron un esfuerzo muy grande por justamente identificar dónde estaban, en qué lugares, por empezar a hacer también un control un poco de dónde se estaba dando ese fenómeno, porque claramente el centro, que es el lugar más atractivo de la ciudad, se estaba deshabitando totalmente. Y empezaron también a proteger, digamos, a esos moradores que están allí para tratar de facilitarles algunos aspectos asociados a la permanencia en esa vivienda. Hubo allá un proceso muy crítico en relación a los desahucios, que son las personas que sacaban de sus viviendas porque no eran capaces de pagar las hipotecas que tenían. Entonces eso era un fenómeno adicional que estaba haciendo que llegara más personas. Entonces es también proteger a esas personas que ya habitan allí, entender también que a veces el tema muchas veces está relacionado con el ruido, con la seguridad, que no necesariamente se tiene que entrar a controlar el proceso de turismo, sino ese entorno empieza a tener unas deficiencias en las cuales ya la gente ni siquiera es porque no pueda pagar, es porque ya siente que ese ámbito, ese hábitat, ese vecindario lo expulsa por otros aspectos, claro. El ruido hasta las 3 de la mañana, ¿cierto? Hay otros tipos de condiciones que también se pueden ayudar a mejorar en esa cualidad del espacio, sin necesariamente, y en paralelo ir entendiendo cómo ese fenómeno también puede ir ayudando a que el mercado del arriendo no se vaya, el mercado que además es ya muy escaso del arriendo, no se vaya para la renta, que es la renta corta. Muy bien. Directora, muchas gracias por acompañarnos a este interesante debate, conversación a propósito de este caso. Concejal, gracias. Venga, ustedes en el Partido Verde ya definieron cómo van a decidir las candidaturas, especialmente alcaldía, donde usted está muy interesado. Bueno, en este momento en el Verde, para contarles, estamos 2 precandidatos, sí. Daniel Duque y yo. Y estamos en la definición del mecanismo a través del cual vamos a definir quién será el que tenga ¿Pero la lo definieron o nada? Aspiramos que en menos de un mes podamos desde las direcciones. Nosotros hemos querido que esto se defina lo más rápido posible, pero bueno, las dinámicas del partido tienen una lógica, es un partido que es muy incluyente, democrático. Centralista, de Bogotá se maneja el Verde, diga la verdad. Se maneja hoy desde unos espacios de dirección en el departamento y en la región, pero en Bogotá siempre quieren opinar y siempre quieren, sobre todo porque es una ciudad capital. La definición del aval del Verde queremos que se defina en Medellín y Antioquia, pero en Bogotá siempre dicen Medellín y Bogotá tienen que pasar por Bogotá para esa decisión. Como dice Juan. Sí, esperemos que respeten la decisión de la región, que respeten los procesos y las decisiones que tomamos en las regiones, pero aspiramos que en un mes podamos tener candidato avalado. Yo anoto aquí, grabar un mes, verificar. Hace un mes dijo que en un mes, en este mes ya dice que bueno. Alexa, búsqueme. Jaime, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. 7:52. Bueno, me están preguntando, compañeros, por un asunto importante, especialmente nuestros seguidores en Bogotá. Y es que Serenata de Teleantioquia se va a realizar el sábado 6 de mayo. ¿Saben dónde? Nada más y nada menos. En los grandes sitios de eventos y de conciertos. En el Movistar Arena. Serenata
de Teleantioquia. están Entonces preguntan, Partido ¿cuánto Verde. vale ese evento? Porque es que no hay nada gratis en el Movistar Arena. Claro, ese Pero escenario. Serenata Teleantioquia sí es gratis. Sí es gratis, Sí, sí es exacto. gratis. Hay que buscar la boleta, Simplemente hay pero que hacer sí. un registro, hay Exacto, que contactarse así con es. Casa de Antioquia, con la gente y el equipo de trabajo de la directora Adriana López, para que allí en la sexta con 35, ahí en la Merced, Sí, en señor. Bogotá, donde queda esa que llamamos la Embajada de Antioquia,